El relicario de un demonio. Les voy a contar una de las pocas experiencias paranormales que he llegado a tener en mi vida. Creo que es la más intensa de todas, debido a que pasó a perjudicar a miembros de mi familia. Se dice que nada te llevas a la otra vida, tengas mucho dinero, casas u objetos de gran valor. Cuando mueres, no te llevas nada al otro lado. Eso es bastante cierto, pero existen espíritus que se aferran tanto a sus cosas que no dejan que alguien más las tenga, ni siquiera muertos. Hace poco tuvimos la desdicha de perder al hermano mayor de mi padre, mi tío Rubén, quien vivía a expensas de los cuidados de su enfermera. Le habían diagnosticado demencia senil. En ocasiones tenía comportamientos muy erráticos. De manera constante marcaba por teléfono a nuestra casa a altas horas de la noche, mencionando que alguien lo seguía y que estaba por atraparlo. En ocasiones lo encontrábamos dentro de un closet escondido, mencionando que lo estaban llamando desde afuera de su casa. Varias veces le descubrimos arañazos en su espalda, brazos y piernas. Se mecía sobre sí mismo, mencionando que casi lo mataban. Fue cuando la familia decidió internarlo en una institución de cuidados mentales para darle una mejor calidad de vida. Con el pasar de los días se le veía mejoría, pero tenía sus crisis extremas en las que teníamos que interceder para ayudarlo. Fue así que poco a poco la familia le fue dando la espalda, con excepción de mi padre, mi madre y yo. A los pocos meses de su última crisis, lo encontraron muerto en el baño del instituto mental. No quiero sonar egoísta, pero fue un descanso para todos ya no tener que preocuparnos por sus crisis. Sin embargo, era duro pensar que todo lo que le restó de vida jamás pudo descansar de la forma que se debía. Mi padre, quien se encargó de todos los servicios funerarios, se reunió con los demás hermanos para llegar a una conclusión sobre las pertenencias de mi tío Rubén. Al final se llegó al acuerdo de que mi padre, madre y yo, que mostramos mayor interés en su bienestar, nos quedaríamos con todo. Mi tío no tenía muchas pertenencias. Lo que más abundaba era su ropa sucia, fotografías de la familia y uno que otro recuerdo de cuando era joven. Pero en particular yo me encontré con algo que me llamó la atención desde un principio. Envuelto en una caja negra y con un moño también negro, se encontraba algo que parecía un reloj. Y digo parecía, pues era similar a un relicario, el cual no pude abrir por más que le intenté, pero por dentro se escuchaban las manecillas avanzando. Le pregunté a mi padre si era posible que lo conservara. Él me lo quitó de las manos, lo observó por unos segundos y me lo devolvió, diciéndome que antes era de su padre y no veía por qué no me lo podía quedar. Lo volví a guardar en su caja, cerrándola de nuevo con el moño negro. Ya en casa lo dejé sobre mi escritorio sin sacarlo de la caja. Pensaba después darle un espacio ideal. El último día del novenario de mi tío tuvimos a la familia casi completa en casa. Mientras que los hermanos platicaban entre sí, recordando a mi tío Rubén, los primos nos la pasábamos en la sala jugando videojuegos. Y cuando menos me lo esperé, un grito horrendo proveniente de mi habitación se escuchó. Todos nos asustamos al oírlo. Inmediatamente me di cuenta de que era la voz de uno de mis primos más pequeños. Fui corriendo a mi cuarto, pero la habitación estaba cerrada. Del otro lado, podía escuchar al niño gritando por algo. Intenté varias veces empujar la puerta, y cuando estaba a punto de darle un golpe, algo por dentro la golpeó con fuerza y después se abrió sola. La habitación estaba oscura por dentro. No se podía apreciar nada. Todos nos quedamos observando que la puerta se abría lentamente. Mi primito se encontraba en el piso sin moverse. Nadie se atrevía a entrar cuando, de la nada, mi padre llegó y nos hizo a un lado para entrar a la habitación. Tomó al niño en sus brazos y se lo llevó a la sala. Estaba desmayado. Lo revisó y muy aliviado nos dijo que estaba bien. Pensó que algo terrible le había sucedido. Yo entré a mi cuarto con la intención de mirar qué podía haber causado que se desmayara por el susto.
pero no encontré nada fuera de lo común. Pensé que quizás había entrado a mi cuarto mientras todos jugábamos y el viento cerró la puerta, y debido a que el apagador está muy alto, se tuvo que haber espantado con algo que se imaginó. En ese momento me di cuenta que sobresalía algo debajo de mi cama. Me asomé y pude notar que se trataba de la caja negra donde tenía guardado el relicario. No supe de qué manera llegó ahí, así que lo guardé en un lugar más seguro. Lo metí dentro de un baúl donde tenía mis cosas más preciadas y lo cerré con llave. Al final se llevaron a mi primo al hospital. Cuando despertó no dejaba de temblar y no podía mencionar ni una palabra. Se llegó a la conclusión de que se había espantado cuando se cerró la puerta y no podía salir. Ya eran casi las 2 de la madrugada. Todo mundo se había ido ya a su casa desde hace varias horas. Mis padres estaban dormidos y yo pretendía darme un baño. Tomé mi celular para poner algo de música por mientras. Tenía la intención de que fuera un baño rápido, pero justo a mitad de todo pasó algo extraño. Escuché que alguien llamaba a la puerta, pero no parecía que tocaran de forma habitual con la mano, sino que, más bien, que alguien estaba golpeando lentamente con un objeto la puerta. Creí que sería mi madre o padre, pero no me contestó nadie. El ruido había cesado, por lo que no le di más importancia. Era una casa vieja y pensé que quizás había sido la tubería. La música se seguía escuchando y en un segundo se apagó. Me desconcertó bastante y después escuché claramente que alguien abría la puerta del baño. Reconocí de inmediato el sonido de la perilla girando lentamente. Me quedé en silencio esperando que fuera alguno de mis padres. Puse mi mano en el cancel de la regadera de forma instintiva para que no me vieran mientras estaba enjabonado. La puerta se abrió por completo, pero nadie ingresaba. Pasaron varios segundos en silencio, y justo cuando estaba por preguntar quién era, noté que a través de lo difuminado del cancel se veía la silueta de alguien ingresando. Esta silueta se elevaba más alto de lo normal. Pude ver que una de sus manos tambaleaban de un lado a otro, y con la otra sostenía algo que parecía un palo, pues comenzó a golpear lentamente la puerta del cancel. Me dio tanto miedo que dejé de sostener la puerta y me di la vuelta para no ver aquello que se encontraba allí. Fue cuando se abrió de golpe el cancel. Cerré los ojos con mucha fuerza y pude percibir que algo se acercaba a mi rostro. Sentía sobre mi cabeza una fuerte respiración. Algo estaba sobre mí y no me quitaba la mirada de encima. Apreté los dientes y no quería respirar. Sabía que si abría los ojos y veía aquello, me desmayaría. En ese momento fue inevitable recordar a mi primo. Quizás lo que él había visto en la oscuridad había sido a este demonio que tenía a un lado mío, y en eso sentí que se esfumó. La música se volvió a encender, el ambiente dejó de estar tan frío. Lentamente abrí los ojos para darme cuenta de que se habían quedado las puertas abiertas. Definitivamente algo había entrado allí conmigo. No logré dormir esa noche. Tuve que dejar las luces encendidas en mi habitación y cualquier ruido que escuchaba me tenía con los pelos de punta. A la mañana siguiente aún me sentía con bastante miedo. Sentía que aquel demonio se aparecía en cualquier parte de la casa. Así que decidí salir por algunas horas. Les comenté a mis padres que quizá regresaría muy tarde. Lo que iba a hacer, sobre todo, era ir a hacerle una visita a mi primo. Tenía curiosidad si lo que vio la noche pasada en mi habitación fue lo mismo que yo vi. Al llegar a casa de mis tíos, quien me abrió la puerta fue mi tía. Ella me recibió y me comentó que mi primito ya se encontraba mucho mejor. Había recobrado el habla y un poco más, y se le veía más tranquilo. Sin embargo, pidió dormir toda la noche con la luz encendida. Me invitó a pasar a verlo. Lo encontré dibujando sobre su escritorio. Le saludé y le pedí a mi tía que me dejara a solas con él. Y después de hacerle varias preguntas sobre la escuela, sus juguetes favoritos y otras cosas, le pregunté, ¿qué fue lo que viste ayer por la noche en mi habitación?
Él se quedó en silencio y dejó de colorear. Esperé unos segundos más, y cuando estuve a punto de volver a preguntarle, él me acercó un dibujo que ya había realizado. Me apuntó con el dedo a lo que parecía ser una figura humanoide que abarcaba casi toda la hoja de papel. Parecía una persona con un enorme abdomen y una cabeza pequeña. Lo que más me llamó la atención, que en una de sus manos largas tenía un bastón. No había duda alguna. Aquello estaba en mi casa y no sabía de qué manera sacarlo. En eso, casi cuando estuve a punto de salir de la habitación de mi primo, me señaló algo más que había dibujado en el papel. Al principio me costó trabajo identificarlo y saber de qué se trataba, pero conforme más le veía, me di cuenta que se trataba del relicario que pertenecía a mi tío Rubén. Regresé a mi casa tan rápido como pude. Busqué la caja del relicario y me cercioré de que aún estaba allí. Lo saqué de su caja y lo dejé al descubierto en una mesita del cuarto del estudio. Si esa cosa lo quería, lo encontraría allí y me dejaría en paz. Regresé a mi habitación esperando a que esa cosa fuera por su relicario, pero no sucedió nada por varias horas. Entrada la medianoche, se comenzó a sentir un frío escalofriante. Todo se quedó en silencio y allí fue cuando pude escuchar una serie de golpes que se acercaban. Abrí lentamente la puerta de mi habitación y vi algo que nada en la vida me hubiera preparado para encontrármelo cara a cara. Aquel demonio estaba parado frente a la puerta de mis padres, pero no caminaba, se encontraba flotando. Golpeó con su bastón la puerta y ésta se abrió. Se metió al cuarto y después de unos segundos salió de la habitación. Inmediatamente después se dirigió a mi cuarto. Rápidamente cerré mi puerta y corrí a acostarme. Tomé las sábanas y me las puse encima para que me cubrieran el cuerpo completo. Después escuché que golpeó la puerta y ésta se abrió. Yo contuve la respiración. Pensaba que solo entraría a ver su relicario y que se iría. Sin embargo, pude percibir que aquella cosa se paró justo a un lado de mi cama. Podía sentir su aliento de nuevo y lentamente me comenzó a quitar la sábana de encima. Yo en todo momento me hice el dormido. No me movía ni mucho menos respiraba. Al fin de unos segundos decidió irse. Abrí un ojo y me di cuenta que se iba hacia el estudio. Me quedé congelado del miedo por varios minutos y luego todo cambió. Nuevamente dejó de hacer un frío terrible. Podía escuchar algunos murmullos de gente que pasaba por fuera de la casa, inclusive carros en la calle. Fue cuando me percaté que esa cosa ya se había ido. Sentí una tranquilidad muy grande que no había sentido en días, y a tal grado que caí dormido sin darme cuenta, pues la noche anterior no había dormido nada. Al día siguiente me dirigí al estudio y me llevé una sorpresa que quizás era de esperarse. Ver aquello así me dejó un recuerdo muy macabro. Allí estaba la caja del relicario destrozada por completo, pero el relicario no estaba dentro. Es más, nunca volvió a aparecer. Me intriga pensar en un par de cosas. Ese demonio ya tenía tiempo buscando el relicario. Quizá había perseguido a mi tío Rubén y sus ataques de delirio eran reales. Ahora más que nunca creo cada palabra que nos dijo. Y la segunda es que no he dejado de pensar de qué manera le hizo la familia para adquirir ese relicario maldito. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.